Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión de subidas muy pero que muy importantes en las bolsas. Ayer parecía que Europa se quedaba un poquito más rezagada y hoy hemos visto subidas bastante importantes en prácticamente todos los índices europeos. Hoy se publicaban los PMIs, tanto manufactureros como de servicios en Europa, y se encontraban todos en zona recesiva, pero como ya hemos visto anteriormente en los últimos meses, da igual cuál sea la macro porque la bolsa se sigue manteniendo al alza. Ya lo hemos visto, la bolsa parece que va por un lado y la macro va por el otro. Sin embargo, en Estados Unidos también se han publicado los datos de los PMIs y han sido bastante mejor de lo esperados. De hecho, el PMI manufacturero ha sido muchísimo mejor y ha escapado de esa zona recesiva, lo que también podría hacer que impulsase otro poquito las bolsas, quizás alejando esos fantasmas de una posible recesión en este año 2024. Ayer presentaba resultados Netflix, como dijimos, y eso ha acompañado a subidas bastante importantes también en la sesión de hoy. Así que, como ya os decía, creo que va a ser mucho más importante la presentación de resultados que quizás todos los datos macro que vayamos viendo, porque estos datos macro ya hemos visto que no acaban influyendo demasiado que las bolsas sean positivos o negativos. Siempre hay una excusa para pensar que la bolsa podría seguir subiendo, pero los resultados empresariales es lo que quizás podría marcar una tónica diferente. Así que estaremos muy pero que muy atentos a todos estos resultados. Hoy vamos a analizar tres acciones: IAG, PharmaMar y ENCE. En IAG hemos visto una subida muy interesante en la sesión de hoy. Vamos a ver si ha cambiado algo después de la última vez que analizábamos IAG, donde parecía que el análisis técnico era bastante pesimista. También vamos a ver PharmaMar, que hemos visto también una subida importante. Parece que está intentando aguantar sobre esa zona clave de soporte que situábamos. La tercera de las acciones es ENCE, que se encuentra en una zona de resistencia muy importante y además hacía bastante tiempo que no analizábamos, así que vea conveniente que hoy nos pusiéramos con ella. Así que venga, vamos con esas tres acciones. Bien, pues vamos por la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros, en los anteriores análisis técnicos decíamos que no pintaba demasiado bien porque habíamos perdido esa zona de soporte, los 1,7345, y decíamos que ahora la siguiente zona clave quizás podría estar en la zona de los 1,60. Fijaros cómo ha rebotado desde los mínimos que teníamos en la sesión del 4 de octubre y a partir de ahí decíamos que bueno, que no era extrañar ver un rebote, pero que debíamos vigilar la media móvil de 70 y 200 sesiones. Y fijaros cómo la sesión de hoy ha sido muy pero que muy importante. Por eso traemos hoy a la cotización de IAG, porque ha conseguido superar esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. Y ahora es totalmente clave que consiga mantenerse sobre esta zona para consolidarla de nuevo como soporte. Fijaros que en el gráfico semanal decíamos que podríamos llegar a tener una formación de hombro, una cabeza, fijaros, hombro, cabeza y aquí el segundo hombro. Una vez que perdí esta zona, decíamos que cuidado si llegaba hasta la zona de 1,60, porque si la perforaba, ya esa figura la tendríamos clara de hombro, cabeza a hombro, y la caída, que podría venir posterior, podría ser muy fuerte, incluso nos podríamos ir hasta la zona del euro. Pero lo que hemos visto esta semana es muy, pero que muy positivo. Parece que justo ha salvado a tiempo la situación. ¿Por qué? Porque ese rebote ha sido muy bueno y ha superado la zona de 70 y de 200 sesiones, esas medias móviles. Por lo tanto, ahora nos podría marcar que podemos mantenernos al alza de nuevo. Tenemos una resistencia muy importante ahora, muy cerquita, los 1,815. Yo creo que si llega a superar esa zona, podríamos tener la confirmación de que de nuevo podríamos poner el objetivo en esa zona de los 2 euros. Esta divergencia nos habría marcado una corrección más importante, fijaros, perdiendo los mínimos anteriores, que es lo que ha hecho, pero hasta ahí habría llegado la corrección, es decir, podría estar salvando los muebles la cotización de IAG. ¿Qué sería lo más peligroso ahora mismo? Irnos hasta esa zona de los 1,815 y volver a corregir. Fijaros, hubo un movimiento así. Eso sería muy negativo. ¿Por qué? Porque tendríamos una formación de máximos y mínimos decrecientes en todo este movimiento que venimos viendo por aquí, y además daríamos continuidad a la tendencia bajista más largo plazo que podría haber empezado el 1 de agosto, en vez de ser un movimiento lateral. Pero también cabe quizás la opción, que tampoco sería una mala opción ahora mismo, ver una caída hasta la media móvil de 200 y de 70 sesiones, una vez que choque hasta los 1,815, y a partir de ahí volver a repuntar de nuevo hasta la zona de los 2 euros. ¿La clave dónde está? Que supere los 1,815. Si supera esa zona, no tendríamos ninguna resistencia de nuevo hasta la zona de máximos que tenemos de finales del año pasado, los 1,88. Y yo creo que si vuelve hasta esa zona, sería una señal muy clara de fortaleza y nos podría marcar, como decimos, que nos podemos ir hasta los 2 euros. Lo viene haciendo muy bien y parecía muy pero que muy complicado porque habíamos visto sesiones con bastante volumen en la caída. Pero fijaros cómo ahora
también ha entrado muy bien el volumen. Eso ha sido muy, pero que muy buena señal para la cotización de IAG. Ya lo veis que hay veces que parece complicado que se dé la vuelta a una situación que parece tan obvia, que parecía que nos podíamos ir directos a la zona de 1,60, pero fijaros cómo ha conseguido darse la vuelta muy bien. ¿Podemos lanzar las cámaras al vuelo? Pues bueno, primero vamos a ver si se consolida sobre la zona de 70 y 200 sesiones. Hoy ha dejado un gap en la apertura, por lo tanto hay que vigilar esa zona. Tampoco sería descartable que volviese a cerrar el gap y volviese a mantenerse al alza. Lo más importante, como decimos, mantenerse sobre la zona de 70 y 200 sesiones, y como última opción podríamos poner quizás ser un poco más amplios la zona de soporte en los 1,736, que es donde rebotó, fijaros, en noviembre del pasado año en su cotización. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es PharmaMar. Fijaros como aquí veíamos caídas muy fuertes y decíamos que el último de los soportes estaba por aquí, en la media de 70 y de 200 sesiones, y también pintaba un poquito mal porque parecía que no conseguía superar la media 70 de nuevo, pero fijaros cómo en dos sesiones, la sesión de ayer y la sesión de hoy, ha cambiado totalmente el panorama. Dos sesiones en las que ha entrado muchísimo volumen, fijaros siempre la importancia del volumen, y la cotización pues ha visto un repunte muy pero que muy importante. De momento, pues bueno, yo creo que estamos en una zona clave ahora mismo. Fijaros, la zona de los 42,50, los 42 aproximadamente, este movimiento de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos este movimiento lateral que fue el que luego provocó la caída. Es decir, ahora podríamos tener una zona de resistencia en los 42 euros. Pero si supera esa zona, ¿qué nos daría a entender la cotización de PharmaMar? Pues que tenemos bastantes opciones de llegar hasta la zona de los 45 euros. Y fijaros lo que decíamos del gráfico semanal, que si superaba esa zona, superaba la media de 70 sesiones, que una media móvil que anteriormente había actuado como resistencia, y que es la media móvil que tenemos que superar y consolidar para ver un giro en la tendencia en el medio y largo plazo en la cotización de PharmaMar. Así que bueno, parece que hemos salvado el primer punto de partido, podríamos decir, en esta zona de aquí, donde además teníamos el soporte que veíamos en las últimas sesiones del mes de noviembre antes de ver el impulso, pero sí que es verdad que de momento no tenemos un nuevo máximo creciente. No máximo creciente ahora mismo sería muy pero que muy positivo. Tendríamos una corrección muy buena donde se limpia muchísimo su cotización y hemos visto de nuevo entrar mucho volumen. Sería muy pero que muy positivo. La clave yo creo que va a estar en que siga entrando bastante volumen durante toda la semana, al igual que vimos por aquí. Sería muy pero que muy positivo, porque eso nos permitiría superar, como decimos, esa zona de la media 70 sesiones, alcanzar los 45, y eso creo que podría llegar a marcar un giro en la tendencia de forma más en el medio y largo plazo. Pero no hay que adelantarse a los acontecimientos. Fijaros que decíamos que era muy peligroso lo que estábamos viendo, porque podíamos estar repitiendo el mismo movimiento que vimos por aquí en diciembre de 2022, enero de 2023, y que si perdía la media de 70 y 200 sesiones luego podrían actuar como resistencia. Pero vemos como aquí hay algo diferente. Ha conseguido darse la vuelta. Sí que es verdad que aquí también al tocar esa zona vimos algún rebote, pero aquí la había perforado y la vuelta a superar. Así que bueno, podemos decir que pinta ya un poquito mejor y está haciendo lo que tiene que hacer para mantenerse al alza, que era ver una corrección sana y volver a repuntar, pero podríamos pensar que hay que andar con cuidado y que no hay que lanzar las campanas al vuelo hasta que no veamos marcar un nuevo máximo creciente y superar esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal, que yo creo que va a ser totalmente clave para pensar que podría haber un giro en la tendencia en la cotización de PharmaMar. Fijaros que por aquí también la consiguió superar y luego la perforó. Es decir, la clave estará en consolidarla como soporte, pero primero hay que superarla. Ya sería una señal bastante positiva. Luego, pues si queremos entrar pensando en esa tendencia a largo plazo, es tan simple como poner el stop, viendo que si pierde la media 70 nos vamos y fin de la película. No tendría mayor complicación. Vamos con ENCE, que también hemos visto cómo esta semana lo viene haciendo muy pero que muy bien. Fijaros, en 3 sesiones hemos visto una subida desde el cierre de la semana pasada del 8%. Lo está haciendo muy pero que muy bien. Fijaros cómo parecía que desde marzo del año pasado veníamos marcando una clarísima tendencia bajista en su cotización, con claros máximos y mínimos decrecientes, tendencias más cortitas, y a largo plazo aquí tendríamos un máximo y aquí otro máximo decreciente, es decir, parecía que se iba clarísimamente una tendencia bajista y aquí marcaríamos un nuevo mínimo decreciente, pero ha conseguido también in extremis salvar los muebles. Las tres acciones de hoy han salvado, yo diría, los muebles in extremis. En el caso de ENCE, justo en el soporte que teníamos de mitad del año pasado, en agosto, y también en noviembre del pasado año. De hecho, ahora ha conseguido superar
el cierre de hoy, la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Y eso es muy, pero que muy buena señal. Ahora, la clave donde está, en consolidarla como soporte. Lo suyo sería que nos fuéramos hasta la zona de los 3 euros y viéramos una corrección, la consideramos como soporte y aquí atacáramos de nuevo los 3,20. Fijaros cómo podría haber formado un doble suelo en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Si proyectamos ese doble suelo, ¿dónde nos iríamos? A marcarnos máximos por encima de lo que veíamos en octubre. Es decir, sería muy buena quizás la proyección que tendríamos ahora mismo en la cotización de ENCE. Para ello, pues deberíamos superar esa zona de los 3 euros. Creo que ahí estaría la clave. Superamos esa zona, tendríamos una proyección bastante buena al alza. De momento, pues igual que ha pasado con un Farmamar, los primeros pasos vemos que les está dando en el gráfico. Ahora simplemente hay que confirmarlos. Parece que el mercado no quiere caer y que está con bastante fuerza. Lo estamos viendo en la sesión de hoy. Sí que es verdad que el IBEX 35 puede ser de los índices que más seguimos, que peor está, que más deteriorado está, porque ahora mismo ha perdido la zona de los 10.000 puntos, pero seguimos viendo cómo ese soporte que teníamos en la media móvil de 70 sesiones ha actuado ya en varias ocasiones como soporte y como decíamos, mientras no lo perfore, el rebote va a estar activo y podríamos situar esa zona de los 10.000 puntos, luego los 10.050 y luego por encima los 10.178 puntos, que es donde tendría ese último gap por cerrar en gráficos horarios. A partir de esa zona, si lo supera, ya cuidado, porque a lo mejor marcaría que podemos marcar nuevos máximos crecientes respecto a lo que veíamos el pasado año y a principios de este año. Así que bueno, va a marcar sin duda el devenir de muchas acciones que ahora están viendo un rebote importante. Así que vamos a ver si lo que estamos viendo ahora en los gráficos es un simple rebote o si por el contrario nos vamos a dar la vuelta. Simplemente el mercado se ha limpiado ya de forma importante respecto a lo que veíamos de esa subida tan fuerte en noviembre y diciembre y ahora está preparado para marcar un nuevo impulso al alza. La duda está es que en Estados Unidos no ha habido prácticamente corrección y parece que se va de cabeza a esos 5.000 puntos. Fijaros, ahora mismo está en los 4.898 puntitos, llegan a los 4.900. Por lo tanto, si esto no lo frena nadie y los resultados en Estados Unidos acompañan, tiene pinta que la bolsa puede seguir manteniéndose al alza. Los principales índices, sobre todo en Estados Unidos, parecía que en Europa estábamos un poquito más reticentes, pero como se ha visto que en Estados Unidos continúa la subida, parece que Europa se ha acabado subiendo al carro en la sesión de hoy de forma ya clarísima. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. A ver cómo va avanzando la semana. Pero bueno, de momento pinta bastante bien. Lo hemos visto con las 3 acciones de hoy, que lo han hecho bastante bien. Así que seguiremos muy de cerca esos datos macroeconómicos que tenemos esta semana, pero como decimos, creo que lo más importante va a ser los resultados empresariales. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí con el último vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.